Familia linda, que el Señor te bendiga. Espero que estés de maravilla, en mucha bendición. Sí, Señor, para ti también. Un saludo desde lo profundo del corazón. Señor, la familia Osana te ama. Muchos quieren entregar la vida por ti y quieren unirse a la cruz. Oh, sí. Y también acompañarte en Getsemaní. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Igual a la Madre María, interceda por nosotros. Familia linda, continuamos con la formación en el tema del ayuno. Mucha gente se pregunta, ¿pero para qué? Para unir nuestra fragilidad con los dolores de Cristo en la cruz por la salvación del mundo. Porque cuando nuestro cuerpo se hace frágil, entonces ahí es cuando recibimos la fortaleza del Señor. San Pablo dice, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Porque nos unimos con nuestro ayuno también al dolor de tanta gente que está sufriendo en el mundo. Porque por algún regalo, alguna gracia especial, en el tiempo del ayuno nos abrimos más para la gracia del Señor. Porque nos purifica el espíritu, porque el ayuno purifica el espíritu. Porque es una tradición antiquísima, no solo en los cristianos, sino en distintas espiritualidades. En fin, tantas y tantas razones, porque en la Biblia aparece cantidades de veces, tantas veces. Porque el mundo está necesitando urgentemente de gente que ore ante tanto escándalo, ante tantas ovejas que vagan sin pastor, ante tantos que huyen despavoridos de la iglesia, ante tantos que no encuentran respuesta y ante tanto escándalo en que se cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Porque nosotros los cristianos también tratamos de obedecer al Señor y peleamos una batalla constante. San Pablo dice que dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Como ese pecado en mí. En Romanos 7:16 nos ilumina eso. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no sé hacerlo. Existe una mente en cada uno de nosotros que simplemente no quiere obedecer, que como que se resiste. Es tan fácil hacer lo que no es bueno, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a lo que Dios quiere. En Romanos 8:7 dice eso. Pero si nosotros buscamos ser humildes a través del ayuno, Dios está listo y puede ayudarnos. Salmo 34:15. Cuando sentimos hambre y sed, la magnitud de la dependencia de Dios se hace evidente, porque nos vemos más débiles y entonces caemos en cuenta que necesitamos de Él, que el pecado del mundo es alejarse de Él. En el ayuno nos sentimos muy débiles, muy frágiles, y entonces nuestra mente se da cuenta que sin Él nada podemos, que somos muy débiles. La tierra, la lluvia, la comida física que nutren nuestro cuerpo, que nos sostienen, incluso el aire que respiramos proviene de Dios. ¿Cuánto tiempo puedes vivir tú sin alimento, sin comida, sin aire?
sin bebida. Dependemos de Él. El Génesis, ese es el pecado de Adán y Eva. Querer ser como Dios. Sí, no van a morir, dice la serpiente. Coman de ese fruto y serán como Dios. Cuán débiles e insignificantes nos sentimos cuando ayunamos. A veces hasta le da uno mareo, falta energía. A veces hay mal aliento. Sentimos mucha sed. Nos damos cuenta de lo mucho que desesperadamente necesitamos a Dios para mantener nuestra vida en todos los sentidos. Eres un alimento crucial, fundamental. Qué hermoso lo dice el Señor Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Por el ayuno podemos darnos cuenta lo mucho que requerimos de Él. Tú puedes estar dispuesto a admitir esto sin ayunar. Sí, necesito de Él. Pero cuando nos afligimos en el ayuno, esto nos trae también entendimiento, porque lo sentimos, porque lo vivimos. Job se dio cuenta de esto después de un largo periodo de dolores, de aflicciones, y dijo: de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto arrepentido entre polvo y ceniza. Job 42, del 5 al 6. Santiago 4 dice: Dios resiste a los soberbios. Qué mal tan grande de soberbia tenemos en el mundo, creer que somos capaces de todo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6 del capítulo 4 de Santiago. Somos orgullosos, yo soy muy orgulloso. Nos enaltecemos. Dependemos de nosotros mismos, creemos que todo lo podemos. El Señor nos escucha mucho más suavemente cuando nos aceptamos humildes. Mejor dicho, nos aceptamos orgullosos en humildad. Se le hace tan difícil a Él entrar en un corazón orgulloso. Cuando ayunas, entonces bajamos la cabeza y somos humildes. Nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Nos acercamos a Él y Él nos dará fuerza. Como aquella canción antiquísima: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará alto, muy alto. Así como el Señor Jesús, que no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre, se hizo carne, murió en la cruz, fue hasta la cruz, dice San Pablo. Por eso Dios lo exaltó. Obedecerle a Dios nos da fuerzas para resistir al enemigo. El ayuno ata a Satanás. El ayuno ata a Satanás. La gente dirá: pero este cura ahora le dio por hablar de Satanás, no lo hacía antes. Está cambiando del todo. Es que una de las grandes armas del enemigo es que no prediquemos que Él existe. Y ese ha sido un error de muchos sacerdotes. Lo hemos dejado en el olvido y Él ha podido trabajar silencioso en la política, en la sociedad, en las familias. Cuando ayunamos lo atamos. No tendrá más remedio que huir de nuestra presencia. Él no puede llegar hasta nosotros cuando estamos cerca de Dios, en oración y en ayuno, porque Él es un perro furioso, pero está amarrado. ¿Qué tan importante es esto para un hijo de Dios? En Santiago 4, del 7 al 10, podemos ver cómo habla de ser humilde a sí mismo y humillarnos también a nosotros mismos. Con llanto y con lamento dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpian las manos y ustedes... A ver qué es lo que dice, que me enredo aquí leyendo. Limpian las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse. Ayunar es lo mismo que afligirse. Ayunen, aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convertirá en llanto y su gozo en tristeza, pero después nuestro llanto en risa. Sean humildes delante del Señor y Él los exaltará.
Pero alguien puede decir, pero allá en Mateo 9, 14, 15, dice, ¿por qué sus discípulos no ayunan y los de Juan? Sí. El Señor les contesta, pero ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio si el novio está con ellos? Pero ¿saben qué? Yo creo que nosotros poco a poco hemos ido dejando que el novio se vaya. Hay ausencia de Dios, lo hemos sacado del mundo y de nuestros corazones. Entonces por eso debemos ayunar, ahora sí. Tenemos que ayunar con frecuencia. 2 Corintios 11:27. Para permanecer en la armonía con Dios, para que Él vuelva a nuestro corazón. En el Antiguo Testamento hay muchos textos que nos hablan del ayuno. Tantos que no podría decírtelos. Cuando tú quieras saber cuál es la voluntad de Dios, es bueno ayunar. Cuando Cristo derribó sobrenaturalmente a Pablo en el camino hacia Damasco, Pablo ayunó mientras esperaba para saber lo que Cristo quería que él hiciera, para que conozca su voluntad. Hechos 9, del 6 al 9. Cuando enfrentemos situaciones de decisiones importantes en nuestra vida, cuando necesitemos saber cuál es la voluntad de Dios sobre un asunto en particular, debemos ayunar en oración. Y eso nos acerca a Dios, y acercarnos a la palabra, a la Eucaristía. Las personas en el mundo ayunan por muchas razones, pero casi ninguna lo hace con la actitud correcta. Muchos ayunan para hacer declaraciones políticas, huelga de hambre les llaman, por una u otra causa. O ayunan por razón para forzar la voluntad de Dios, porque quiero recibir esto o lo otro. Pero en el ayuno y en la oración debemos buscar que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. La segunda mitad de Isaías 66:2 revela esto. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, estar listos a la voluntad del Señor. Entonces, por eso debemos ayunar, para escuchar su voluntad, para hacer su voluntad. Así como se nos manda a ayunar en el día de expiación, tenemos que ayunar con frecuencia. 2 Corintios 11:27, para permanecer en esa armonía. El ayuno es también una gran herramienta de liberación para limpiarnos de pecado. Para limpiarnos de pecado. Necesitamos orar por tantos que no lo hacen. Porque necesitamos, Señor, aceptar que somos tan frágiles y que sin ti absolutamente nada podemos. Porque necesitamos tu perdón y tu misericordia. Porque hay millones en el mundo que no ayunan. Porque queremos unir nuestra debilidad, nuestro dolor, a tu sufrimiento en la cruz, Señor. Porque los papás deben pedir perdón, porque las mamás también. Porque necesitamos abrir nuestro corazón. Porque necesitamos clamar misericordia. Porque tantos gobernantes quieren ser como dioses. Porque queremos inventarnos unas cosas que son bárbaras. Porque necesitamos pedirte perdón, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname,
Sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido. Bendito sea el Señor, Señor. Cuando nosotros decimos perdón, es con el mundo entero. Porque a veces pensamos, claro, es que fallan los políticos, es que los senadores, es que los asambleístas, es que están equivocados. Pero, ¿y nosotros qué hemos hecho? No sé cómo será que dice Martin Luther King. No me asombro por el mal de los malos, sino por la indiferencia de los buenos. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos visto las cosas que pasan en el mundo de guerra, de violencia, de deformación de nuestros chicos en el colegio. Porque nosotros, como discípulos tuyos, quizás hemos hecho muy poco para que las cosas cambien. Así, Señor, que te pedimos perdón con el mundo entero. Y vamos a empezar a orar más y más y más. Hemos sido cristianos sin testimonio. A ti, Madre María, te pedimos que intercedas por nosotros, que nos ayudes en esto. Hijos, hijas, te bendigo, les bendigo. Y vamos a orar, a orar. No te olvides, no se puede ayunar así con esa intensidad. Menores de 14 años, mayores de 60, tampoco los que tengan enfermedad, aquellos que por alguna situación no pueden hacerlo. Esto no puede trastocar las relaciones de familia ni nada, una cosa espiritual. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Te amo en el amor del Señor. Sonríe, gózate. A orar más, por amor y misericordia. El Señor nos ama, es misericordioso. Pero ahora debemos unirnos en oración. Y si el Señor lo permite, nos seguimos escuchando. Gózate en Él. Hasta mañana. Gracias, Señor. Y perdón.